¿Qué tal amigos y amigas de su canal El Mensaje de la Biblia? Estamos nuevamente aquí para contestar otra pregunta bíblica asociada con 1 Corintios capítulo 15, que por cierto hoy vamos a dar la segunda parte de este capítulo, ya que la primera parte la dimos en el programa anterior. Pero antes de continuar con el programa de hoy, déjeme decirle que este canal no está monetizado. No aceptamos donativos. Varias personas me han llamado pidiéndome mi dirección o mi PayPal para enviarme dinero. No acepto ofrendas ni dinero de nadie, por favor. No acepto dinero ni donaciones de nadie para este canal. Esto simplemente lo hago en mi tiempo libre para compartir el mensaje de la Biblia con ustedes. Nada más. Lo único que les pido es que se suscriban al canal si no lo han hecho. Que le den like si no lo han hecho. Ese like ayuda a que este programa, que este video, se propague por todo YouTube. El algoritmo de YouTube lo propaga si tiene muchos likes. Si no tiene likes, se queda estancado. Así que lo único que le pido no son donaciones, ni dinero, ni ofrendas. Nada de eso. Simplemente que le dé like y que se suscriba al canal si no lo ha hecho todavía. Así que gracias por su ayuda al respecto. Y por cierto, alguien se sintió molesto porque no le acepté su ofrenda. Por favor, no se sienta despreciado. Dé su ofrenda a los pobres o a gente que realmente lo necesite, que se beneficien de ello. Aquel vecino, aquel amigo que no tenga que comer, comparta su pan con el hambriento, no conmigo, ¿ok? Vamos a la pregunta que nos han hecho aquí. Me pidieron que, por favor, explique mejor el uso de estos dos verbos que aparecen en Juan 2:19. Luegueiro. Me piden de favor que explique cuál es su uso. Porque la persona que me llamó por Messenger, por cierto, ayer, me dijo: Rafael, escuché a alguien decir que esta palabra luo significa hacer invisible, evaporar, desintegrar, destruir sin dejar nada. Bueno, este verbo luo significa literalmente desatar, soltar. Cuando se refiere a un edificio, significa derribar o derrumbar. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, aquí en el 19, traduce luo como derriben este templo. La versión en inglés del Nuevo Mundo del 2019 dice tear down, derriben también, o derrumben, o demuelan. Es la idea de demoler, derrumbar, derribar. Cuando este verbo luo se aplica a un edificio, según Bauer, y según la mayoría de los léxicos, significa derribar, echar al suelo, tirar al piso. No significa vaporizar, no significa ser invisible, no significa desintegrar, mejor dicho en este caso. Porque quieren usar este verbo para decir que el Padre desintegró el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Eso no es lo que Jesús está diciendo y eso no es lo que el verbo dice tampoco. Cuando se asocia con un edificio, significa derrumbar, derribar, echar al suelo, demoler. Pero cuando el verbo luo se aplica a un esclavo, significa liberar, soltar. Cuando se aplica a un animal, lo mismo. Suelta el animal, suéltalo, déjalo que se vaya. Un zapato, suéltalo, está amarrado, suéltalo. Un lazo, una soga, suéltalo, luo. Cuando se aplica la ley, luo, significa abolir, quitar, cambiar. En este caso, quitar o abolir. Significa luo cuando se aplica a la ley, a una ley. Cuando se va a cambiar una ley. Entonces la palabra luo con relación a la ley en este caso. Entonces, así que es bien importante que entendamos los usos del verbo luo en estos 4 casos. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 2, hay que buscar a cuáles esos casos se refiere el verbo luo. Y Jesús está hablando de un edificio. Aquí Jesús está en pugna con estos comerciantes que estaban en el templo haciendo negocios, vendiendo bueyes, vendiendo ovejas, vendiendo aves, otros cambistas cambiando monedas, cambiando dinero. A los judíos que venían de otras naciones, pues había cambistas para cambiar su dinero en dinero que se aceptaba en ese lugar. Entonces, estos judíos se molestaron y le dicen a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Juan 2:18. Ya Jesús había contestado esta pregunta varias veces. Jesús le dijo a esta generación incrédula: no les daba ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y salió y fue vomitado. De la misma forma, Jesús estaría 3 días
en vientre de la tierra y saldría de allí. Jonás, cuando salió del pez, no salió invisible, no salió desintegrado, no salió con cuerpo espiritual. Salió el mismo Jonás que entró. Y esa es la idea. El mismo que iba a ir al sepulcro era el mismo que iba a salir. No existen resurrecciones espirituales invisibles. Los cuerpos que se levantan son los cuerpos que se entierran, no otros. Ahora, el verbo que le sigue, egeiro, significa levantarse. El que está sentado se pone en pie, no otra persona. El que está acostado se despierta o se levanta. Eso es lo que significa el verbo egeiro, levantarse, y es sinónimo de resurrección también. Aunque para resurrección se usa otra palabra diferente. Se usa otra palabra muy diferente para resurrección. Entonces, este verbo egeiro, pues es sinónimo de resurrección. Ahora vamos a ver el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Fíjense que Jesús siempre hablaba en parábolas. Y sin parábolas no decía nada. Y mucha gente tomaba las palabras de Jesús literalmente y por eso se enredaban. Jesús decía: coman mi cuerpo y beban mi sangre. Y ellos entendían que había que comer y beber literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando Jesús decía que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, se refiere a alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo capítulo 6 de Juan lo explica. Mis palabras son las palabras que yo hablo, son espíritu y son vida. No es que me coman mi carne, es que coman mi palabra, que se alimenten de mi palabra, que se alimenten de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que eso significa. Pero los judíos tomaban las cosas literalmente. ¿Cómo es que te vamos a comer? No somos caníbales. Entonces, aquí tenemos la misma cosa. Jesús dice: destruyan este templo. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice que Jesús hablaba en parábolas y sin parábolas no decía nada. Siempre usaba lenguaje metafórico, lenguaje figurado. Y aquí dice: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Así que estos judíos toman las palabras de Jesús nuevamente literalmente. Jesús no dijo: voy a destruir el templo de Jerusalén y lo voy a levantar en 3 días. No, Señor. Él no dijo: destruyan ese templo que está allí al frente. Él no dijo eso. Él dice: destruyan este templo. Usa el verbo este. Primera persona singular. Yo. Destrúyame a mí, yo. Ese templo soy yo. La primera persona, yo. Fíjese que el verbo dice destruyan este templo. Pero esta gente, que escucharon mal, dijeron: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Y Jesús le aclaró que él se refería al templo de su cuerpo. Él iba a levantar su cuerpo. Su cuerpo iba a descansar. Iba a ser muerto por ellos. Iba a ser derrumbado, echado al suelo por ellos. Iba a ser enterrado por ellos. Pero se iba a levantar del sepulcro victorioso. Y esa fue la señal que él les dio a ellos, la señal de Jonás. Y no la entendieron nunca la entendieron. Además, ni los discípulos la entendieron. Tan es así que el día que Jesús resucitó, nadie estaba en la tumba para darle la bienvenida. No había un comité de bienvenida para darle allí la bienvenida a Jesús, porque nadie creía que él iba a resucitar. Inclusive las mujeres fueron allí a ungirlo, no a darle la bienvenida. Así que entonces, de esa forma explicamos el uso de estos 2 verbos que aparecen en Juan capítulo 2 y versículo 19. ¿Ok? Vamos ahora al libro de 1 Corintios. Eso, yo aquí hice una aclaración el otro día. Cité Juan 20, 6 y 7. Y quiero repetirlo otra vez porque me parece interesante el detalle. Porque me mandaron un video. Y en este video escuchó un señor, que no voy a mencionar ni la religión ni el nombre, eso no lo hago aquí, no me gusta criticar a nadie, ni atacar a nadie. En este programa no hacemos eso. Respetamos lo que usted piensa. Si usted piensa que Cristo es un invisible, un ente invisible, pues lo respetamos. Eso es lo que usted cree, no vamos a criticarlo ni atacarlo. Simplemente comparto con usted lo que entiendo que establece la palabra de Dios clara y llanamente, sin atacar, sin criticar, sin juzgar, sin condenar. Cuando Jesús resucitó, porque es que en este video que me enviaron, que no lo vi completo porque me pareció muy monótono y no tengo tanto tiempo, era un video de más de 2 horas. Pero vi esa parte que me llamó la atención donde decía que este hombre decía que Jesús se desintegró, que el Padre desintegró el cuerpo de Jesús bajo las
frazadas que lo cubrían, bajo el lienzo que lo cubría, bajo el sudario que cubría su cabeza, su rostro, que se evaporó. Pero cuando yo voy aquí a Juan capítulo 20, versículos 6 y 7 dice: luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, a la tumba. Llegaron estos dos discípulos. Uno iba al frente corriendo, y entonces corrió y corrió y corrió, y Pedro iba detrás de él. Así que Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, y llegaron los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más deprisa, llegó primero que el apóstol Pedro, y bajándose a mirar a la cueva donde estaba Jesús puesto, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. Ese verbo colocados fue que él los colocó apropiadamente, no fue que los tiró al piso así. No, él los acomodó en el piso. Eso era un hombre organizado, un hombre muy organizado. Lo colocó allí en el suelo en una esquina. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, dice Juan 27, sobre la cabeza de Jesús, fue puesto con los lienzos, no fue puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que estos verbos implican claramente que Jesús pues enrolló este sudario y lo colocó aparte, no lo tiró así a lo loco. Si Jesús hubiera desintegrado bajo los lienzos y el sudario, hubiera estado allí encima de la cama donde él estaba acostado, en la cama de piedra que él estaba acostado, o en el lecho que él estaba acostado, o en el suelo donde estaba acostado, donde fuese. En ese tumbo había unas camadas de piedra y ahí se colocaban los cadáveres. Y entonces allí organizadamente estaba el lienzo, y muy organizadamente estaba enrollado también el sudario. Jesús no se desintegró debajo de esos elementos de tela, sino que él se levantó de la tumba, los acomodó, los enrolló, y los dobló y los puso donde pertenecía cada uno de ellos. No fue un espíritu, fue un ser normal. No existen resurrecciones espirituales en la Biblia. En todas las resurrecciones, el que se muere es el que se levanta y no otro. ¿Okay? Eso que valga la aclaración. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, leímos hasta el versículo 41 en el pasado programa. Hoy seguimos con el versículo 42 al 50, versículos muy interesantes, porque hay una serie de contrastes. En la poesía hebrea, inclusive en la prosa hebrea, se usa el paralelismo inverso. Se corren dos ideas contrarias paralelamente durante la prosa. Eso ocurre mucho en los salmos. O dos ideas opuestas. O ideas paralelas. Ideas que son paralelas, que significan lo mismo. Y ocurre eso. El sol es bonito. El sol es bello, por ejemplo. Entonces, o se dicen dos cosas contrarias, como aquí vamos a ver ahora. Dice el versículo 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Así que aquí se contrasta. Dice que se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Dos polos opuestos. Esto se llama paralelismo inverso o quiasmo en la poesía hebrea. Los hebreos no rimaban rimando rimas, como hacemos nosotros en español, con rimas asonantadas y rimas consonantadas, sino que rimaban con ideas paralelas o contrarias. Así que sigue diciendo el versículo 43, el versículo 44, 43 en este caso. Se siembra en el deshonor, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra en cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a parar aquí. Se siembra en deshonor. Dice aquí que se siembra en deshonor. Se resucitará en gloria. ¿Y la diferencia? Los contrastes. Luego dice, se siembra en debilidad. Lo tenemos por aquí. Se siembra en debilidad. Y se resucitará en poder. Se siembra, más adelante, dice aquí en el versículo que le sigue, que se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué significa cuerpo natural? El cuerpo natural es el cuerpo natural que tenemos nosotros. El cuerpo, el alma viviente. Psychikon, dice allí en el texto griego. Es el cuerpo animado, el cuerpo vivo, el ser viviente. Así que es el que
cuando hay un cuerpo natural, que es el de nosotros, pero el cuerpo espiritual. ¿Y qué cosa es un cuerpo espiritual? Dicen aquí unas personas, un cuerpo invisible. Un cuerpo diferente, invisible, como el de los ángeles, desmaterializado. Eso no es lo que dice ahí. Vamos a ver por qué no es lo que dice ahí eso. Son contrastes. El cuerpo natural es el cuerpo que tenemos nosotros ahora, pero cuando seamos transformados, alazo es el verbo que significa transformado, que somos cambiados, transformados, tenemos un cuerpo espiritual. ¿Cómo será ese cuerpo? Eso lo veremos más adelante. Que el cuerpo espiritual lo veremos más adelante. Es malo, vamos a verlo ya. Vamos a verlo ya. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Así que, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvides la muerte con victoria. Ese es el cuerpo espiritual, un cuerpo transformado, diferente al que tenemos ahora. El cuerpo no solo es natural, se enferma, se decae, se envejece, pero el cuerpo espiritual que tendremos es incorruptible, es eterno, ajeno a la muerte, inmortal. No dice invisible. El adjetivo invisible se usa para Dios, invisible, inmortal. Pero a nosotros aquí los transformados solamente hay dos características: incorrupción e inmortalidad. Ese es el cuerpo espiritual que tendrán los redimidos. Alma viviente somos nosotros. El primer Adán fue un alma viviente. Adán, según Génesis 2:7, fue un alma viviente. Pero Cristo era un espíritu vivificante. Aquí está hablando del primer hombre Adán, no está hablando del Cristo resucitado ni de Adán resucitado, está hablando, y por eso que hay que leer con detenimiento. Dice el versículo 45, así también está escrito, escucha bien: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de cuando ellos se iniciaron. Cuando el primer Adán se inició, él era un alma viviente. Cuando Cristo se inició, era un espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? En Juan 4:24, aquí puse los versículos. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Significa eso que usted tiene que convertirse en un espíritu desintegrado para servir a Dios? No. En 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo está recriminando a los corintios por una razón específicamente. Y yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los espirituales somos aquellos que servimos a Dios y que hacemos su voluntad. Los carnales son aquellos que no sirven a Dios ni hacen su voluntad. Así que aquí cuando habla de que Cristo es un espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. ¿Saben ustedes que Cristo Jesús, y esto debe haberlo puesto acá arriba, cuando se aplica a los dos, dice Juan 1:4 que en él estaba la vida. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de los Hechos, dice que Cristo es el príncipe o autor de la vida. En 1 Juan capítulo 1, versículo 2, dice que Él es la vida eterna que fue manifestada. Era un espíritu vivificante. Pedro, por ejemplo, hacía milagros como con Dorcas, y Dorcas resucitó, pero fue por la obra y el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo decía que Él levantaba de los muertos a quien Él quería, como el Padre lo hacía también. Cristo lo hacía con su poder. Pedro no lo hacía con su poder, ni sus discípulos. Lo hacía con el poder que Cristo les otorgó a ellos. Pero Cristo lo hacía con su propio poder. Era un espíritu, un ente vivificante. Y no es la única vez en la Biblia que la palabra espíritu se aplica a seres humanos. Hay varias ocasiones en que la palabra espíritus se aplica a seres humanos. Y eso hablaremos en otra ocasión. Así que el primer hombre se contrasta con el segundo hombre. Uno es terrenal y el otro celestial. Y dice, carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Se contrasta la carne y la sangre con el reino de Dios, y se contrasta la corrupción con la incorrupción. Carne y sangre no significa que somos invisibles. Perdón, carne y sangre no significa la carne real, natural de nosotros, el alma viviente. Sino significa pecado, porque está en oposición al reino de Dios, en oposición a la corrupción y la incorrupción. O sea, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, así como la corrupción no hereda la incorrupción. Son ideas paralelas. Así que
Carne y sangre significa corrupción. Y el reino de Dios, incorrupción. Así que la incorrupción comienza aquí en esta primera sección, en el versículo 42. Y en el 50 termina con incorrupción también. Comienza con corrupción aquí y aquí termina con corrupción. Aquí empieza con incorrupción y aquí termina con incorrupción. Así termina ese pasaje quiásmico, ese paralelismo inverso que el apóstol Pablo establece. Así que nosotros hoy en día somos corruptos. Estamos de deshonor, debilidad, cuerpo natural, alma vivientes. Somos como el primer hombre, somos terrenales, somos carne y sangre, o sea, somos pecadores, somos corruptos, nos morimos, nos envejecemos y nos morimos. Pero en Cristo somos incorruptibles, seres de gloria, con poder, con cuerpo espiritual. Cuando somos espíritu vivificante en Cristo, somos el segundo hombre, que es, en este caso el espíritu vivificante y el segundo hombre se aplican a Cristo. Celestial se aplica a Cristo, o sea que estos tres elementos que están aquí, estos tres elementos se aplican a Cristo. Entonces el reino de Dios y la corrupción y la incorrupción son para nosotros. Así que fíjense cómo estas ideas se contrastan. Y este versículo que se usa mucho, en esta expresión específicamente carne y sangre, no entrarán en el reino de Dios, se usa mucho para decir que no entraremos al cielo con cuerpos físicos. Eso no es lo que dice ahí. El paralelismo inverso, lo que el apóstol Pablo está diciendo, el pensamiento que él lleva, la relación que él lleva, no permite tal interpretación. Carne y sangre es sinónimo de corrupción, así como el reino de Dios es sinónimo de incorrupción. Así como el cuerpo espiritual es sinónimo del espíritu vivificante y la incorrupción es sinónimo de gloria y poder. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros seremos transformados. Esta incorrupción, esta gloria, este poder, este cuerpo espiritual que tendremos cuando Cristo venga por segunda vez, transformado, alazo, transformación, cuando haya el cambio, la transformación, será un cuerpo incorruptible e inmortal. Mira qué maravilloso. Así que el apóstol Pablo establece que hay una promesa de resurrección. Seríamos dignos de lástima, nosotros los cristianos, si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó y es hecho primicia de los que durmieron. Y en 1 Corintios capítulo 15, esto lo voy a repetir, lo dije en el pasado programa y lo quiero decir ahora para eliminar este planteamiento que tanto engaño ha traído a mucha gente. Aquí dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, que antes que él diga cómo resucitarán los muertos y con qué gracia su cuerpo vendrán, pues dice claramente que Cristo es primicias de los que durmieron. Dice en el versículo 20, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que Cristo es primicia. La muerte entró en el mundo por un hombre y por un hombre entró la muerte. Luego entonces dice más adelante en los versículos, que los expliqué también ya, no voy a entrar en esto ahora, en los versículos 24, 25, 26, 27 y 28, pero aquí dice algo bien importante, algo muy importante. Pero cada uno en el 23, pero el 22 y 23. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuche bien el 23. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo las primicias. Él es hecho primicias de los que durmieron. Después, los que son de Cristo en su venida. O sea, ese es el orden de la resurrección. Cristo resucitó primero. Su pueblo, los justos, ¿cuándo resucitarán? En su venida. Eso que resucitan antes y se van para el cielo en espíritu, eso no existe en la Biblia en ningún sitio. El orden es el siguiente: la primicia y luego el resto. Cristo las primicias y luego los que son suyos, los que son de Cristo, en su venida. Cristo fue visto por más de 500 personas al resucitar. Más de 500 personas le vieron. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo vive. Mi Cristo no está muerto. Y si Cristo resucitó, esa es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Cristo viene pronto. En Él hay vida y hay vida eterna que está dispuesta a compartir contigo si tan solamente la aceptas como Salvador personal. Quiera Dios que tú aceptes a Cristo como Salvador personal y que te prepares para encontrarte con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y te guarde.